Comenzamos en este segundo video la conclusión de lo que fue el desarrollo del Concilio de Jerusalén de los años 48, 50 aproximadamente de nuestra era común. Y hagamos un breve repaso de la situación por la cual se llegó a este concilio ecuménico, que algunos dicen que no fue un concilio ecuménico porque no estaban todas las iglesias representadas en ese momento, sino que en realidad fue un juicio de valor para poder tomar una decisión sobre un hecho puntual, que bien este hecho puntual iba a ser base de la conformación de la iglesia cristiana como hoy la conocemos. Así que comencemos recordando de que Moisés en su Torá había transmitido al pueblo, ahí en el libro de Bereshit, Génesis para nosotros, capítulo 17, del verso 7 al 14, el pacto de Dios con Abraham, donde lo mandó a tomar como señal de ese pacto que sería a perpetuidad, para que él fuera el Dios de Abraham y de toda su descendencia, la circuncisión. Y esto fue lo que se observó a través del tiempo y aún llega hasta nuestros días. Ahora bien, en el transcurso del desarrollo del el pueblo de Israel, desde el desierto hasta la tierra prometida y que llega hacia nuestros días, empezaron a gestar una serie de eh, formalidades, instrucciones, complementos, 613 reglamentaciones que estaban en los tiempos de Jesús, donde para poder formar parte del pueblo y alcanzar el favor de Dios, había que cumplir, que era imposible que la cumplieran todos, pero sí básicamente tenían que estar circuncidados los que querían formar parte del pueblo de Dios. Esto fue el conflicto, porque cuando la iglesia empezó a expandirse, todo sobre la base de la persecución en Jerusalén por la muerte de Esteban, los apóstoles, discípulos que se diseminaron por el Asia Menor, empezaron a transmitir el Evangelio hacia los judíos, pero lo escuchaban también los gentiles, los habitantes de esos pueblos con bastante influencia griega, bastante influencia romana, y empezaron a creer. Y el Señor le manifestaba su gracia, su misericordia, y formaron parte, empezaron a conformarse las iglesias de Asia Menor. Entonces, los apóstoles que quedaron en Jerusalén y veían lo que estaba pasando por los comentarios que viajantes que venían de esa zona, enviaron gentes y empezaban a ir judíos creyentes en Jesús, que nosotros somos judíos y creímos que Jesús es el Mesías. Bueno, entonces si ustedes creen eso, tienen que hacerse judíos para poder recibir al Mesías. Y la forma de hacerse es mediante la circuncisión. Y ahí se produce un conflicto teológico entre los fariseos, que eran muy celosos de la ley de Moisés, y de Pablo y Bernabé, que habían hecho la primera campaña misionera comisionados por la iglesia de Antioquía y ahora ya estaban en Antioquía dando testimonio de lo que Dios había hecho a través de ello y cómo se conformaban las iglesias y cómo el Espíritu Santo llegaba a la vida de aquellos gentiles que lo recibían. No estaban de acuerdo en imponerle una carga más a la gracia que ellos habían recibido. Y aquí podemos ver en este esquema cuál fue el conflicto teológico fundamental que nos llevó al juicio o al concilio, como lo quieran llamar. No hay duda
tanto sea para los judíos creyentes en Jesús como para los gentiles, que Jesús es el Salvador, que Jesús salva. Pero los fariseos creyentes que reconocían a Jesús como el Mesías, decían que los gentiles debían hacerse judíos y circuncidarse para poder recibir la salvación. Mientras que Bernabé y Pablo, por su lado, tengamos en cuenta que ellos también eran judíos, decían que el gentil cuando lo reconocía a Cristo ya directamente era salvo por gracia y que la salvación es solo por esa gracia de Dios y no hacía falta nada más. Y esto es lo que lo llevó a Jerusalén. La iglesia de Antioquía tenía dos alternativas. Tomó una decisión ahí y era una decisión propia de la iglesia local, o bien ir a algo mucho más avanzado y buscar una respuesta. ¿A quién podemos acudir? Vamos a Jesús. Jesús no está en este momento. Jesús está a la diestra de Dios, próximo a volver, pero mientras tanto, ¿cómo nosotros nos relacionamos, judíos, gentiles, bajo la gracia de Dios y en una misma fe para poder llevar una comunión de unos y otros? Entonces dijimos, bueno, vamos a acudir a aquellos que estuvieron con Jesús. ¿Y quién eran? Bueno, en la iglesia de Jerusalén están los apóstoles y están los ancianos que estuvieron conviviendo con Jesús todavía. Bueno, vamos ahí. Y ahí es donde se produce el concilio, donde Bernabé y Pablo fueron enviados por la iglesia de Antioquía, más una serie de hermanos más que acompañaron y que empezaron a dar testimonio. Ese testimonio que ellos dieron produjo el recelo de los fariseos que estaban ahí. Pues dice, porque el capítulo 15, verso 6 del libro de Hechos dice que se reunieron los apóstoles y los ancianos para poder resolver este asunto, para ver, para conocerlo, bueno, que expliquen. Y hubo mucha discusión. El versículo 7 nos dice del libro de Hechos, capítulo 15. Esa mucha discusión no era alrededor de la circuncisión en sí misma, sino de las consecuencias de estar circuncidados o no. Por ejemplo, la ley levítica impedía que los no circuncidados, creyentes en Yahvé, Jehová, el Señor, estamos hablando de la Torá, Pentateuco para nosotros, no podían celebrar la Pascua. Tendrías que estar circuncidado para celebrar la Pascua. Esto lo encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 44, y del 48 al 51 se explaya bastante bien de que no lo debían hacer. Por otro lado, la fe en el Dios soberano y como parte de su pueblo los convertía en reyes, en un reino de sacerdotes, dice Éxodo capítulo 19, versos 5 y 6. De manera que creyente gentil, no circuncidado, no puede ser un sacerdote. Y el ejemplo lo tenemos en el libro de Hechos, capítulo 6, verso 5, donde se eligen los 7 diáconos para atender las necesidades de las viudas de los gentiles, las viudas extranjeras que hacían una diferencia en el reparto de los alimentos. El séptimo diácono, Nicolás, era prosélito, o sea, no era judío de nacimiento, se tuvo que circuncidar para formar parte del pueblo de Dios y como pueblo de Dios creyente en Jesucristo, formar parte de la iglesia en Jerusalén y además ocupar un cargo de servicio que era
atender a las viudas en sus necesidades. Quiere decir que si no se circuncidaban, tampoco podían atender a nadie. Es mucho. Además, había otro tema, compartir la comida. ¿Cómo compartíamos la comida si no podíamos tocar lo que pueblo santo que toque algo de lo que comparte con la persona que no forma parte de su pueblo? Compartir la comida en la iglesia era compartir, tocar, repartir el pan, compartir los alimentos. Y en esa época muchos cubiertos no había, no existían. La mayoría de veces se agarraba con la mano la comida. Era común en el Medio Oriente. ¿Y cómo voy a agarrar yo en el mismo plato con la mano donde tocó un gentil incircunciso? Creemos los dos en lo mismo, pero bueno, ¿qué hacemos? En el libro de Hechos, en el capítulo 10, verso 28, encontramos las palabras que el apóstol Pedro le dice a Cornelio cuando ingresa a su casa, enviado por el Espíritu Santo para poder llevar el mensaje de Dios. Y dice así: como ustedes saben, para un judío es muy repugnante juntarse o acercarse a un extranjero. Pero acá aclara algo más. Pero Dios me ha hecho ver que no puedo llamar a nadie gente común o impura. El Dios de los cielos, que hizo los cielos, la tierra y la creación y con sus manos nos creó, Él no quiere distinción entre judíos y gentiles, entre buenos y malos. Él quiere que lo conozcamos a Él como Dios verdadero y que a partir de Él nosotros podamos tener comunión unos con otros. Pero en esta época, hoy nosotros nos basamos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, los 27 libros del Nuevo Testamento. En esa época no existían. Entonces, ¿cómo hacen las iglesias para tomar esta decisión? Bueno, ahí es donde se da a conocer. Y esta fue la gran discusión. Entonces ahí es donde se levanta Pedro, después de mucha discusión, dice el versículo 7 del capítulo 15 del libro de Hechos, y le dice: varones hermanos, vosotros sabéis con cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Está haciendo recordar el evento en casa de Cornelio, donde se abrió la puerta a los gentiles y el Espíritu Santo descendió sobre todos ellos mientras Pedro estaba hablando. No lo dejó terminar Dios, sino que el Espíritu descendió en todos los que creyeron y todos fueron salvos y gozosos. Y Dios, dice en el versículo 8, que conoce los corazones y le dio testimonio, dándose el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, pregunta Pedro, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Y ahora escuchemos bien cómo termina su alocución Pedro. Antes creemos, está diciendo Pedro, apoyando la versión de los gentiles, que por la gracia del Señor seremos salvos de igual modo que ellos. Pedro, judío, que rechazaba compartir con los gentiles, ahora él entiende, y ya no lo dice que los gentiles recibieron, son salvos como ellos, sino al revés, que los judíos y él, que forma parte de ese pueblo, pueden ser salvos como los gentiles.
cómo cambia Dios la vida, la interpretación, cómo nos hace ver las cosas nuevas, porque las cosas viejas pasaron y todas comienzan a ser hechas nuevas por la gracia y obra del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Ese es el mensaje de unidad. Nosotros estamos pasando, ya pasamos la Navidad del 2024. El día de ayer fue Navidad, hoy es el día posterior, pero sin embargo, el mensaje de Dios sigue siendo el mismo. Desde que Cristo nació y desde los cielos estaba el coro de ángeles, decía, gloria a Dios en las alturas, en la tierra, paz a los hombres de buena voluntad. Bueno, ese es el mensaje que perduró en el concilio de Jerusalén. Lo que las palabras de Pedro produjo que toda la multitud cayó, dice el versículo 12 del libro de Hechos capítulo 15. Y cuando todos ellos callaron y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios en medio de ellos entre los gentiles. Pablo y Bernabé fueron apóstoles de la iglesia de Antioquía para la primera obra misionera. Y cuando volvieron contaron lo que fue. Y ahora lo están contando de nuevo aquí en Jerusalén, en el concilio que se está desarrollando. Ahí cuentan todo cómo Dios obró a través de ellos, a través de los hermanos, cómo el Espíritu descendía, cómo las iglesias se fueron conformando, cómo se fueron estableciendo ancianos y líderes en cada una de esas iglesias, que nos habla del capítulo 13 al capítulo 14. Ahí encontramos todo el desarrollo de la primera campaña evangelística de Pablo y Bernabé. Cuando ellos callaron, en el versículo 13 del capítulo 15 dicen, cuando Bernabé y Pablo callaron, se levanta Jacobo diciendo, varones hermanos, oídme. Versículo 14, Simón, Pedro, ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras del profeta como está escrito. Después volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde los tiempos antiguos. Y aquí se referencia al pasaje de Amós capítulo 9, verso 11 al 12, donde el Señor ya está anunciando que va a haber un tiempo en que ya no es solo el pueblo de Israel el pueblo del Señor, sino que los gentiles están siendo invitados a formar parte de ese pueblo del Señor, que no se llama Israel, se llama el pueblo del Señor. Por lo cual, dice Jacobo, el hermano del Señor, el mismo autor de la Epístola Universal de Santiago, porque si vamos al texto original de esa carta, comienza cuando él se presenta a Santiago, siervo del Señor. Bueno, la palabra en el griego es Jacobo, siervo del Señor. Es el mismo que acá tienen, parece que tienen una autoridad en la iglesia de Jerusalén. Por lo cual yo juzgo, y aquí está el sentido de autoridad, que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, que se convierten a Dios, perdón, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. Hace referencia a Éxodo 34, de versículo 15 al 17. Uno de los principios del primer mandamiento también es no te hagas imagen. De fornicación,
está muy bien desarrollado en Levítico capítulo 18, versos 6 al 23. Y no tiene nada, si lo analizamos más en detalle, y recomiendo que lo lean después con mucha más tranquilidad y paciencia en sus hogares, verán que esto no solo tiene que ver con el acto sexual fuera del matrimonio, tiene que ver también, porque forma parte del texto que mencioné, tiene que ver con las relaciones que se establecen como parejas entre, o relaciones sexuales entre hijos con madre, con hermanos, con la familia del hermano. O sea, es algo muy, digamos, específico, que, que lo que hace es que no se establezcan relaciones carnales entre la misma familia, que era muy común hacerlo en esos tiempos, en especial entre los gentiles. Y de ahogado y de sangre, que se referencia a Levítico 17, del 10 al 16. Israel no podía comer porque la sangre forma parte, y ahí está la vida. Por lo tanto, todo animal tenía que ser sacrificado y degollado y sacarle toda la sangre para después comerla. Porque también esa sangre formaba parte del proceso de expiación que hacía el sumo sacerdote en el altar. Eh, y era muy común que los gentiles, todas las religiones no judías, comían el animal, sacrificaban el animal, sacrificaban a sus ídolos y lo comían así como estaba. Y bueno, eso quería mantener esa diferencia. Porque Moisés dice, desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Aquí, día de reposo para la sinagoga es el sábado. Y recordemos que aquí la iglesia todavía no estaba separada, la iglesia no judía separada de la iglesia judía, era una. Esto tiene que ver mucho con, hay un principio que nos une, una fe y un comportamiento, porque la fe sin obras es muerta, dice Santiago. El mismo Jacobo lo dice en su epístola universal. Y podemos creer en el mismo Dios, pero hay principios que debemos respetar, tantos unos como otros. No te harás imagen, no matarás, y todos esos 10 mandamientos que son las bases de la conformación del pueblo de Dios, esos son respetables eternamente para todo el mundo que pueda acceder a la gracia salvadora de Dios. Y la gracia salvadora de Dios no se da porque Él elige a quién salvar, sino que Él extiende la mano a todo el mundo y nosotros decidimos en forma personal. Ahora bien, entonces, ¿le parece bien a los apóstoles y ancianos y con toda la iglesia elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos una carta? Y esta carta es trascendental para la conformación de las iglesias gentiles. Y dice así: los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, salud. Era el saludo correspondiente a esa época. Por cuanto hemos oído, dice el versículo 24, que alguno
que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, sino que se mandaron por sí mismos, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando a circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlo a vosotros con nuestro amado Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. O sea, no solo la carta la despachan, sino que la llevan y la transmiten. Y acá viene lo importante. Versículo 28 del capítulo 15. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, para que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre y de ahogado, y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, no es imposición, si, es un consejo, si os guardareis, bien haréis, pasarlo bien. Nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. La pregunta es, ¿el Espíritu Santo acordó con ellos o ellos acordaron con el Espíritu Santo? Tal vez la respuesta más práctica es que el Espíritu Santo iluminó a los asistentes para tomar una sabia decisión para conservar y fomentar la unidad entre judíos y gentiles. Y los judíos que estaban tratando el tema ahí comprendieron que Dios no hace acepción de personas y que ellos, que fueron precuela de la iglesia unida del Señor en los tiempos de Jesús, no fue para separarlos del mundo, sino para prepararlo para la llegada del Mesías y para poder traer luz y salvación a todas las naciones. Y esto nos enseña también a nosotros, que somos cristianos y somos gentiles, que hemos recibido la gracia salvadora. Y a veces hacemos distinción con los judíos. Jesús nació judío, vivió como judío y murió como judío, pero él no hizo acepción de persona, sino que a todo lo que el Padre les dio, él no perdió a ninguno. Eso lo dicen los evangelios. Si tu vida está en Cristo, tu vida no está perdida, a menos que tú sigas el ejemplo de Judas Iscariote. Pero eso es una decisión personal y se llama apostasía. Pero si has creído y has recibido la gracia salvadora y has recibido fundamentalmente el Espíritu Santo que te convence de justicia, de pecado, de juicio y que te lleva a la adoración del único y sabio Dios que hizo los cielos y la tierra y que te llamó a su gloria eterna, bueno, entonces tú eres salvo. Y estas cuatro instrucciones no debe pesar en tu vida para poder apartarte de ellas y seguir el camino de santidad que Dios te ha fijado, porque sobre ti fijará sus ojos. Amén. Bien, concluimos. El versículo 30 dice, así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. O sea, todos los que lo escucharon se sintieron libres de toda carga. Y Judas y Silas, que como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. O sea, los instruían, los consolaban, los preparaban, los fortalecían. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver aquellos
que los habían enviado. Y acá dice el versículo 34 que a Sila le pareció bien quedarse allí y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra y anunciando el evangelio con muchos, con otros muchos. Este fue el resultado del concilio de Jerusalén. Fueron con una expectativa de unidad y volvieron llenos de gozo porque la iglesia estaba unida. Judíos con sus tradiciones, gentiles con las suyas. ¿Qué unía? Cristo. ¿Quién llamaba? Dios. ¿Quién daba la seguridad de la salvación? El Espíritu Santo, que llegaba a la vida de cada uno de ellos. Y la iglesia iba creciendo. El texto, de hecho, nos narra la expansión del cristianismo en los primeros siglos. Nos encontramos en un momento crucial, en un debate entre los apóstoles y los líderes de la iglesia de Jerusalén. La cuestión era si los gentiles tenían que circuncidar o no. Bueno, esto ya lo resolvieron. Este debate no era simplemente sobre prácticas rituales, se trataba de la esencia de la fe cristiana, la misma esencia que hoy se debe mantener. Y los principios que hemos aprendido de cómo se fue manifestando el obrar de Dios para poder ver y comprender, para poder mantener la unidad de la fe en Cristo, que es su iglesia, es lo que Dios nos ha mostrado a través de la Escritura y que nos sirve de base para resolver cualquier tipo de desavenencia que haya en las congregaciones o entre las distintas denominaciones. Es importante destacar que estas cuatro prohibiciones no eran una imposición arbitraria, eran prácticas que podían generar conflictos u ofender a los judíos, quienes eran la base de la iglesia en ese momento. Hoy tenemos iglesias de judíos mesiánicos, tenemos iglesias de gentiles y tenemos iglesias donde se juntan judíos mesiánicos y gentiles y tenemos iglesias con distintas denominaciones y forma de culto. La base de la iglesia de Jesús, que es el cuerpo de Cristo, tiene una base y que es la cabeza, y la cabeza es Cristo. Y cada uno de nosotros somos miembros de su cuerpo y tenemos una misión especial en la vida personal y en la vida comunitaria. Eso tiene que ver con la familia, tiene que ver con la sociedad, tiene que ver con el resto del mundo. ¿Cómo transmitimos la gloria de Dios que es en Cristo Jesús por medio del Espíritu Santo? Con el testimonio de mi vida, con la forma en que me comporto, con la forma en que soy, con la forma que quiero ser cuando esté en la presencia del Señor. Y aquí tenemos una hermosa enseñanza que nos lleva a considerar los pasos que damos cada día. Pasamos la Navidad, ahora esperamos un próximo año nuevo. El año nuevo, oh sorpresa, así 8 días después del nacimiento de Jesús, es el día que lo circuncidaron al Señor, para poder cumplir la ley como todo judío. Los no circuncisos como nosotros, esperemos este nuevo aniversario, este nuevo año nuevo, pero con una promesa de fe, circuncidando el prepucio de nuestro corazón para que Dios obre lo que Él quiere hacer en cada uno de nosotros. Oramos al Señor. Padre bendito Dios, gracias por este momento, te doy toda la gloria y te pido, Señor, que esta palabra llegue al profundo de cada corazón que te ama
y puedas tomar esa fuerza que viene de tu gracia, Señor, para poder llenar el vacío espiritual que está en medio nuestro y que podamos ser luz y sal en medio de las naciones, Señor. Sea todo para tu gloria, tu honra y tu alabanza en el nombre bendito de Jesús. Amén. Dios les rebendiga.